Y vamos a leer Éxodo 20:14. Hasta el 17 dice la escritura: no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Pero hoy solamente vamos a seguir considerando simplemente el verso 14 que nos dice: no cometerás adulterio. Vamos a seguir con nuestro estudio acerca del séptimo mandamiento. Ninguna persona, si nosotros nos damos cuenta, está exenta a caer en un pecado sexual. Incluso como cristianos nosotros aún podríamos llegar a caer en pecados sexuales. Y esta clase de pecados son los más peligrosos, porque esta clase de pecados cada vez van creciendo más en el corazón y van obteniendo más fuerza. Y esta clase de pecados debemos de tener mucho cuidado con los pecados sexuales. Pablo dijo en 1 Corintios 12:10: así que el que esté firme, mire que no caiga. Si nosotros nos damos cuenta, en la escritura, en el pasado hubo un hombre muy importante, un hombre que era muy respetado y que las personas querían mucho. Aparte de esto, este hombre era temeroso de Dios y conocía a Dios, y aún a pesar de todas estas cosas y todas estas cualidades que este hombre tenía, este hombre cayó en inmoralidad sexual. Y todos los conocemos a este hombre, porque este hombre escribió la mitad de los salmos que nosotros encontramos en la Biblia. Y el pecado que cometió fue que cometió adulterio con Betsabé. Vayamos ahí a 2 de Samuel, capítulo 11, para leer esta historia. Dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Si nosotros nos damos cuenta, esta historia de David es muy conocida por todos los cristianos, incluso por personas que no son cristianas, aún conocen esta historia de David y conocen este pecado que cometió David. Y este pecado de inmoralidad sexual es un pecado que ha estado a lo largo de toda la historia humana, y este pecado ha destruido demasiadas familias, ya sean ricos, pobres. Este pecado no respeta ni la posición económica ni la posición social. Este pecado está en la vida de muchas personas, ya sea que esté casado o no esté casado. Muchos han llevado a cabo sus deseos sexuales cometiendo muchas clases de estos pecados sexuales. Pero también, aparte, no vamos a encontrar en la escritura solamente el adulterio como pecado sexual. También nosotros vamos a encontrar un sinnúmero de gama de pecados sexuales. Por ejemplo, nosotros podemos ver el adulterio. El adulterio, como vimos hace 8 días, es de una forma general, es tener una relación sexual con un hombre o una mujer que no sea su esposo y esposa. Y el adulterio trata básicamente, son pecados sexuales que involucran relaciones sexuales con personas que no están casadas o con una pareja que no son su esposo o esposa. Y esta palabra adulterio nosotros la podemos traducir como apostatar, fornicar o cometer adulterio. Y el adulterio se refiere más básicamente a la violación de la fidelidad y la lealtad dentro del matrimonio, aunque también hay adulterio espiritual que estaremos considerando también mucho más adelante. Otro pecado que nosotros encontramos
de inmoralidades sexuales, la fornicación. La fornicación viene de la palabra porneia en griego, de donde nosotros obtenemos nuestra palabra en español, pornografía. Y esta palabra se refiere a toda relación sexual ilícita, que incluye adulterio, incesto, homosexualidad, zoofilia o bestialismo y la prostitución. Esta palabra aparece 28 veces en el Nuevo Testamento y tiene un lugar más, tiene un sentido a veces mucho más general y más relevante. Y el lugar más relevante donde nosotros la encontramos en la Escritura es en 1 Corintios 6:18, donde dice: huir de la fornicación. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí Pablo está enfatizando la gravedad de este pecado, de la fornicación, y en especial para los creyentes que pecan contra su propio cuerpo, porque el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo. En Gálatas 5:19 dice: la fornicación encabeza también los pecados del área sexual. Gálatas 5:19 dice: manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Aunque esta palabra fornicación, más o menos en unos 7 u 8 lugares en la Escritura, hace ya, y en gran parte más o menos del libro de Revelaciones, tiene un sentido más de haciendo alusión al adulterio espiritual. Solamente, más que todo esto lo vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis, cuando se trata de la fornicación. La inmundicia o impureza, esta es la palabra griega akastasia, está asociado con adulterio, fornicación, homosexualidad, incluye también impureza de corazón, que lleva a cabo a cometer pecados sexuales. En Colosenses 3:5 dice: hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, acá encontramos la palabra impureza, pasiones desordenadas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aquí impureza o inmundicia parece apuntar más a los malos deseos y a las pasiones desordenadas, pero son pasiones sexuales. Incesto es tener relaciones sexuales con parientes cercanos, ya sean padres o hermanos. En el Nuevo Testamento parece que nosotros encontramos un caso de incesto. 1 Corintios 5:1, donde dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Aunque parece que la mujer de su padre no era su madre, si era su madre, esto sí es incesto, porque si no era su madre, entonces solamente era un caso simplemente de adulterio, aunque no es explícito acá. Pero en el Antiguo Testamento encontramos un caso de incesto, y es el caso de Lot y sus 2 hijas, que las 2 hijas de Lot se acostaron con su padre y cometieron incesto. Ahí en Génesis 19:31 dice: entonces la mayor, acá hablando de las hijas de Lot, dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a las costumbres de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservemos de nuestro padre descendencia. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, que lo llamó Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, que se llamó Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. A pesar de la buena intención de estas mujeres, que habían quedado sin sus prometidos y habiendo perdido la esperanza de la maternidad, lo que hicieron estas mujeres fue que embriagaron a su padre y cometieron incesto. Y lo nefasto de la descendencia de estas 2 mujeres, que estos 2 hombres fueron malditos en toda la historia de Israel. Aunque este pecado no es muy común aquí en Occidente, en Japón se promociona mucho este pecado con el hentai de incesto. Este pecado en Japón sí es muy común y lo están promocionando mucho por hentai.
Laxivia. Laxivia es la ausencia de freno, falta de dominio propio, indecencia, disolución. Los que practican la laxivia no les importa lo que los demás piensen. La decencia a estas personas no les interesa, son insolentes, abusivos y no respetan a nadie, no consideran los derechos ni los deseos de los otros, son totalmente indisciplinados y desenfrenados y son víctimas de sus propias pasiones, emociones y sus sentimientos. Nombré toda esta clase de pecados sexuales de una manera muy rápida porque vamos a considerar solamente detenidamente 2 de estos pecados sexuales y es solamente vamos a considerar en el día de hoy y solamente la pornografía y la masturbación. Entonces vamos a ver nuestro primer punto y es la pornografía. Este pecado hace 25 años no era tan común como lo es en el día de hoy, porque a partir del año 1990 este pecado se ha incrementado de una manera ya muy alarmante, porque antes de los 90 si alguna persona quería ver pornografía tenía que ser mayor de edad e ir a una tienda de revistas y así comprar una revista pornográfica, o tenía que ir a una tienda de videos, mostrar su cédula para poder adquirir una película pornográfica. Y estas revistas, como estos cassettes, por así decirlo, eran muy difíciles de esconder de la familia, pues porque esto es un objeto físico que no se podía dejar en cualquier lugar para que ninguna persona lo viera. Pero a partir de la aparición del internet, todas estas cosas cambiaron, porque solamente con un solo clic cualquier persona puede ver pornografía, casi en cualquier lugar donde se encuentre, siendo ya una experiencia prácticamente privada y sin tener nada físico que se esconde. Porque en esta época donde vivimos, simplemente con un teléfono celular que tenga internet, sin importar dónde se encuentre, una persona puede ya ver pornografía totalmente gratis. Y estas personas que consumen pornografía muchas veces lo hacen por sus obsesiones sexuales ocultas en su corazón. Por ejemplo, en Estados Unidos se han hecho estudios a personas cristianas que han relevado datos escandalosos, ya que dicen estos estudios, afirman que entre el 50 y 60% de los hombres cristianos ven pornografía, y lo que no se esperaría de un pastor es que entre el 30 y 40% de los pastores en Estados Unidos ven pornografía. Por lo tanto, este problema de la pornografía es un problema que afecta a muchas congregaciones, y toda esta pornografía proviene mayormente es del internet. Y el impacto que este pecado está ejerciendo sobre muchas iglesias es ya demasiado desalentador, porque este pecado de la pornografía puede hacer cambiar a una persona el modo de actuar, el modo de pensar, sin que esta persona se dé cuenta, ya que el consumo de la pornografía por parte de hombres hace ver a las mujeres como en realidad las mujeres no son, porque para muchos que ven pornografía su concepto de las mujeres es un concepto erróneo, porque piensan en las mujeres simplemente como un objeto sexual, o simplemente piensan de las mujeres que las mujeres están dispuestas a brindar sexo cuando ellos quieran. Por lo tanto, todas las mujeres, para las personas que consumen pornografía, son en realidad mujeres fáciles. Ese es el concepto que ellos tienen, y esto conlleva a que esta clase de personas no vean con buenos ojos el matrimonio, porque solo les interesa el placer momentáneo que les otorga el sexo. Y es lamentable saber que miles de personas saturan su mente horas y horas diarias buscando pornografía, y aparte de esto, esta persona tiene que sufrir un peso psicológico como también un peso espiritual de vivir con esta clase de pecado oculto, que en realidad nadie lo quiere sacar a la luz pública, porque esta avalancha de pornografía es un pecado que no solamente afecta al mundo, sino que también afecta a muchos cristianos dentro de las iglesias. Y el problema con las iglesias es que también las iglesias no están tomando en serio este pecado de la pornografía. Quizás porque este pecado
es oculto, que nadie quiere revelar ni nadie quiere hablar de este pecado, ya que casi ningún miembro de una iglesia quiere buscar ayuda para luchar contra este pecado, y los motivos van desde que es un pecado vergonzoso que nadie quiere contar, o que quizás piensa que este pecado él solito lo puede controlar. Además, si puede llegar a pensar esta persona que si el pastor o líder de la iglesia se da cuenta de este pecado, lo va a empezar a ver es como un bicho raro, como una persona rara. Pero recordemos que este pecado es igual a la drogadicción, es igual a la borrachera, es semejante a cualquier otro pecado, y muchas veces necesitamos ayuda para poder mortificar esta clase de pecados, y en vez de juzgar a algún hermano por estos pecados, debemos más bien ayudarlo y tratar de aplicarle la disciplina bíblica para que esta persona pueda ser restaurado. Aunque algunos dicen, bueno, la Biblia por ningún lado condena la pornografía, por lo tanto es legal. Aunque la Biblia no discute directamente el tema de la pornografía, y es obvio porque en los tiempos bíblicos no existía la tecnología que nosotros tenemos en la actualidad, como los reproductores de imágenes, ya sean impresos o en video, porque este vicio podemos decir que ya es un pecado moderno. Pero por otro lado podemos decir que la atracción de los sexos y el deseo de querer ver cosas ocultas no son algo nuevo en la sociedad, porque esto durante toda la historia humana ha estado. Por ejemplo, el pecado de David simplemente comenzó con mirar a una mujer desnuda. Ahí, como leímos en Samuel, en Samuel 11, dice, verso 2, dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, se paseaba sobre el terrado de su casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces podemos considerar la pornografía como una extensión de la lujuria, y la Biblia nos habla mucho sobre este asunto, y la lujuria lo consideramos como un pecado. Mateo 5:27 dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y cuando el Señor dice, el que mira a una mujer para codiciarla, podemos inferir por el contexto que el Señor se está refiriendo aquí a un deseo sexual. Y esto es precisamente lo que uno hace con la pornografía, porque la revista, los videos, las fotos podrán ser muy nuevos en la actualidad, pero lo que ocurre dentro del ser humano es lo mismo que ha ocurrido durante todos los siglos, porque incluso algunos ni siquiera usan métodos físicos para tener deseos sexuales ilícitos. Simplemente utilizando la imaginación se puede tener un deseo sexual ilícito. El Señor Jesús está señalando que el adulterio es algo que ocurre dentro del corazón, y no solamente es el acto físico de tener sexo. Y este acto de la imaginación es la misma cosa, como si estuviéramos también teniendo una relación sexual en vivo. Por lo tanto, la pornografía es el mismo tipo de pecado, ya que la pornografía simplemente es una extensión, mejor dicho, es simplemente una ayuda a nuestra imaginación, pues nos ayuda a visualizar más correctamente lo que nosotros estamos pensando en nuestras mentes cuando deseamos poseer a otra persona físicamente. Y este mandamiento del Señor Jesús es un mandamiento dado a los hipócritas, que creen que porque se han acostado físicamente con una mujer, por tanto ellos no han hecho nada malo. Jesús dice, si tú la deseaste en tu corazón, ya has cometido adulterio. Por lo tanto, la pornografía es un pecado que nosotros lo debemos condenar por ser un pecado sexual, y también es un vicio. Y esto significa que debemos ayudar también a esta clase de personas, porque también es un pecado como cualquier otro pecado. Y también debemos de tratar este pecado como cualquier otro pecado, y tampoco lo que no debemos hacer es escandalizarnos con este pecado, porque a veces vemos unos pecados, nosotros siempre consideramos unos pecados mucho más graves que otros, porque supongamos un hermano nos pudo haber dicho una mentira y no lo vemos nosotros tan grave este pecado, pero si nos damos cuenta que un hermano está consumiendo pornografía, ahí sí de una vez nosotros nos escandalizamos con este pecado. Pero lo que debemos hacer
es si un hermano consume pornografía, es ser compasivos con él y restaurar a este hermano. Por tanto, los hombres como mujeres experimentan tentaciones sexuales y todos a veces caemos en estas tentaciones. Aún así, estas no resulten en el uso de la pornografía o en el acto físico de tener sexo. Por lo tanto, todos experimentamos tentaciones sexuales. No debemos mirar a una persona con problemas pornográficos como un bicho raro o como si fuera alguna persona asquerosa, porque es un hermano y la única diferencia entre tú y él es que este hermano ha caído más bajo que tú. Por tanto, debemos aceptar al hermano y ayudarlo en vez de señalarlo y discriminar a personas que consumen pornografía, pues este es un pecado como la mentira, es un pecado como la idolatría y es un pecado como el robo. Pablo dice en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, esta palabra falta nosotros la podemos traducir como pecado. Pablo dice, si alguno fuese sorprendido en algún pecado, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Entonces, si un hermano sufre este pecado, no debemos tratar de ayudarlo y darle también soluciones, porque a veces nosotros nos podemos considerar también tan espirituales que en lo único que nosotros pensamos es que decirle al hermano, lo que tú debes hacer es orar, leer más la Biblia y pedir más la gracia a Dios para vencer este pecado. Aunque estas cosas son muy importantes hacerlas y son buenas hacerlas, no es la solución completa para esta clase de pecados, porque si es un hermano, nosotros podemos estar seguros que este hermano ya ha intentado hacer estas cosas, ya ha intentado orar y ha intentado leer la Biblia para poder solucionar este pecado. Yo sé que esto puede sonar algo raro, decir que la Biblia y la oración no son suficientes para poder vencer el pecado, pero el Señor Jesús nos sigue diciendo en Mateo 5:29, por lo tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo y échalo fuera de ti. Pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aunque el Señor aquí está mostrando una imagen exagerada para resaltar bien el punto, porque lo que en realidad nos está diciendo es que nosotros debemos de tomar medidas drásticas y medidas serias y concretas para no caer nosotros en esta clase de pecados, porque si se sigue practicando este pecado, al final lo que se va a encontrar es un destino terrible. Entonces la pregunta sería, ¿cómo nosotros podemos evitar esta clase de pecados sexuales? Si no puedes vencer este pecado, empieza, por ejemplo, eliminando los medios que te llevan a cometer esta clase de pecados. Por ejemplo, puedes cortar el internet de tu casa, quitar el internet de tu casa. Y si necesitas el internet para hacer tareas e investigaciones, pon siempre el computador en un lugar visible. Por ejemplo, en la sala de tu casa, donde cualquier persona que entre pueda ver la pantalla del computador. Aunque un hábito común para las personas que usan pornografía es hacerlo tarde de la noche, cuando los demás miembros de la familia ya duermen, entonces apaga tu celular. Entonces lo que debes hacer es apagar el wifi y el celular, o si no, también lo que debes hacer es sacar estos aparatos y colocarlos en otro cuarto. Y esos aparatos no deben de estar dentro de tu cuarto, dejarlos en otro cuarto donde esté la familia. O si necesitas usar la computadora de noche para hacer algún trabajo, desconecta el inalámbrico, no uses el inalámbrico. Evita utilizar el internet, porque si intentas batallar solo con estas emociones, por lo general ellas te van a ganar. Por eso debemos evitar conectar el internet a los aparatos electrónicos para no ver pornografía.
También evita malgastar tu tiempo libre, porque en los tiempos de ocio pueden venir imágenes o pensamientos a la mente que te pueden llegar a conducir a pecar. Más bien puedes aprovechar tu tiempo libre para leer un buen libro o para leer la Biblia. Es muy importante al hacer estas cosas utilizar todos los medios de gracia, como son la oración y la meditación bíblica. Aunque muchos culpan a la situación, dicen, bueno, estaba yo consultando en trabajo, pero vi a un lado una publicidad y resulta que al abrir la publicidad me salió una página pornográfica. Esta situación no es la que nos hace pecar. Cada uno de nosotros decide pecar, porque es tan fácil ver pornografía, está tan cerca y es fascinante para muchas personas que ya son adictas a la pornografía. Porque si nosotros estuviéramos viviendo antes de los 90 y resulta que voy a la casa de un hermano y le descubro yo unas revistas pornográficas y le pregunto por estas revistas y este hermano nos dice, bueno, las conservo yo desde antes de haberme convertido, pero de todos modos yo nunca uso estas revistas. ¿Qué le diríamos a esta persona? Oye, hermano, estás mal, porque te estás tentando a ti mismo y en cualquier momento puedes ser tentado a caer. Puedes ser tentado a caer. ¿O por qué aún conservas estas revistas? Tienes una tentación demasiado cerca, porque los deseos sexuales son a veces muy difíciles de controlar. Estas respuestas en realidad tienen mucho sentido, pero si nosotros volvemos al presente, en el internet tenemos miles y miles de revistas pornográficas al alcance de nuestras manos y nadie piensa que estamos locos por tener internet en nuestras casas. ¿Y quién puede resistir esta tentación? De acuerdo a las estadísticas, no muchas personas pueden resistir esta tentación, ya que el 80% de las personas usan pornografía de una manera habitual y de una manera seguida. Aunque en algunas ocasiones debemos de tomar nosotros medidas radicales, y al tomar esas medidas radicales nosotros no nos podemos volver unos legalistas, porque si tengo problemas con la pornografía y para mi beneficio me toca a mí sacar el computador o la televisión de mi casa, esto es para mi beneficio y con esto no puedo pretender que los demás hermanos también hagan lo mismo, porque el verdadero problema se halla es en el corazón de los hombres y no en los objetos, porque estas cosas, si le dan un buen uso, pueden ser para nuestro beneficio, porque cuando nos volvemos legalistas lo que hacemos es que estamos reemplazando los conceptos bíblicos de justicia y santidad y estoy subiendo la norma que Dios nos ha dado. Por ejemplo, el tener un filtro de internet que bloquea páginas pornográficas puede convertirse en algo moral en sí mismo. Y el no tener un filtro de internet para bloquear páginas pornográficas puede caer en la duda acerca de la integridad de las demás personas porque no tienen ese filtro. Porque el legalismo no acaba con el pecado, ya que el pecado está dentro del hombre. Mateo 7:15 dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Por eso un pecado no lo debemos enfrentar desde el exterior, sino desde el interior, porque esto es un deseo interno. Porque la respuesta no es remover toda posibilidad de pecar, ya que esto es imposible, porque si salimos a la calle podemos ver un sinnúmero de posibilidades para pecar, pero tampoco debemos colocar un objeto en nuestra casa también que nos lleve a nosotros a pecar, aunque la solución para enfrentar estos pecados siempre va a ser confiar en los demás, para que nos ayuden a fortalecer para poder sobrellevar la tentación en cualquier situación, porque la pornografía es totalmente privado en el cual nosotros debemos de pedir apoyo a los demás hermanos. Yo sé que estaremos muy avergonzados nosotros al pedir ayuda, pero lo ideal es tener a un hermano o a un grupo de hermanos que nos ayuden a superar este pecado, porque si estás metido en la pornografía hay dos tendencias que debes resistir. Una es la de justificar tus propias acciones, ya que muy frecuentemente la pornografía
se busca por la frustración de las experiencias sexuales o por las necesidades sexuales. Y muchas veces estas frustraciones y necesidades se convierten en una justificación para la persona ver pornografía. Porque el pecador dice, es verdad que la pornografía está mal, pero en el caso mío es diferente. Estoy en una situación muy difícil. Soy soltero, no tengo esposa y tengo deseos sexuales. Entonces la pornografía me ayuda. Dios me entiende. Los casados dicen, bueno, mi esposo o mi esposa nunca está disponible para mí. Entonces con la pornografía obtengo una satisfacción. Después de todo, ver pornografía no es tan grave como el adulterio. Bueno, sin negar que estar soltero o que la pareja no le da el mejor tratamiento, debemos reconocer que la pornografía es un pecado y este pecado está mal. Porque si es soltero y miras pornografía, solo estás mirando lo externo, simplemente estás mirando lo superficial de la persona y puedes llevarte una sorpresa cuando te cases, porque las experiencias sexuales no serán como se ven en una pantalla de un computador. Y si eres casado, estás comparando a tu cónyuge con hombres o mujeres ideales que solamente existen en el ciberespacio y en la imaginación sexual del ser humano. La segunda tendencia que debemos resistir es creer que no podemos nosotros vencer en este pecado. Muchos dicen, no lo puedo vencer, me entrego a este pecado. Recordemos que Dios perdona este pecado. Mateo 18:21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. La gracia de Dios es infinita y suficiente para perdonar cualquier tipo de pecado. Y puede que mientras estés saliendo de este pecado, puedas llegar a tropezar algunas veces y caer, y tengas que otra vez empezar a repasar los mismos pasos para poder vencer este pecado. Dios no se cansa de darnos su gracia y su perdón. No vivas como si fueses condenado, pues en realidad no lo estás, porque la sangre de Cristo es suficiente para limpiarnos de todos pecados. Y Dios no se cansa de perdonarnos, sino que este pecado, el problema es que este pecado te esclaviza y te tuerce tanto que ya no quieres recibir el perdón de Dios. Este es el problema con este pecado, que muchas personas intentan zafarse del pecado y como no pueden, ya estas personas ya no quieren recibir el perdón de Dios, porque este pecado te puede cambiar a ti, pero nunca cambiará a Dios. Y recordemos que Dios es más misericordioso de lo que nosotros sabemos y siempre nosotros podemos ir a Él para pedirle perdón. Por lo tanto, nosotros debemos orar, humillarnos y poner nuestros deseos a un lado y meditar en las Escrituras. Y sobre todo debes pedir la gracia de Dios, sin la cual no puedes hacer ninguna de estas cosas. La victoria contra cualquier pecado siempre está a nuestro alcance, pues esta victoria está al alcance de Dios, y recordemos que Dios siempre está obrando dentro de nosotros. Por eso Pablo dice a los filipenses en Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer de su buena voluntad. Entonces tratemos la pornografía como cualquier pecado y busquemos ayuda de Dios y de nuestros hermanos. Recordemos que no estamos solos, porque la meta debe ser siempre nuestra santificación. Vayamos allá a nuestro segundo punto, la masturbación. La masturbación, dice el diccionario, la masturbación es la estimulación de los órganos genitales o de zonas íntimas con la mano o por otro medio para proporcionar goce sexual, usualmente hasta llegar al orgasmo por medio de este contacto manual u otros medios que no incluyen penetración sexual. Este pecado es practicado tanto por hombres y mujeres y se considera que
todos los seres humanos han practicado este pecado. Aunque mayormente lo que lo practican son los jóvenes y adolescentes, aunque también muchos ancianos también practican este pecado. Pero mayormente en los jóvenes vamos a encontrar este pecado, porque es en la adolescencia donde se empiezan a sentir impulsos sexuales, y estos impulsos sexuales son algo normal y todos los seres humanos los tienen, y esos impulsos sexuales, en realidad no hay nada malo, porque esto es parte del diseño de Dios, que nos ha creado a nosotros como seres sexuales. Pues Dios diseñó al hombre para que procree y ha puesto estos deseos sexuales para este fin. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra. Pero es precisamente en los adolescentes donde se empieza a experimentar estos cambios en el cuerpo, que nos indica que el cuerpo de la persona está alcanzando ya una etapa de madurez sexual. Y el problema no está en lo que nos está ocurriendo con nuestro cuerpo, sino en lo que hacemos con lo que a nosotros nos está ocurriendo. Porque la masturbación en muchos jóvenes ya se convierte en una práctica descontrolada que afecta muchas áreas de la vida, tanto físicas como mentales y espirituales. Por tanto, lo más importante para los jóvenes es que aprendan a controlar sus deseos sexuales para no pecar. Y solo es posible con uno de los frutos del Espíritu Santo, y este fruto es el dominio propio. Segundo Timoteo 1:7 dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Como sabemos, el sexo como tal no es pecado si se hace bajo la relación matrimonial de entre un hombre y una mujer. Pero una vez más, la Biblia no nos habla de una manera explícita de este tema. No encontramos ningún mandamiento que nos diga: no te masturbarás. Pero eso no significa que en la Biblia nosotros no podamos encontrar principios bíblicos que se apliquen a este tema. Por ejemplo, la masturbación la podemos definir como una práctica de satisfacción sexual a la persona que la practica. E incluso algunos estudios demuestran que aún los niños y las niñas pueden tener excitación sexual sin llegar a un orgasmo. Y Dios ha creado la excitación de los órganos sexuales para sentir placer. Pero el problema no es que sintamos impulsos sexuales o deseos sexuales. El problema es que las personas que se masturban necesitan de un estimulante para que les ayude a alcanzar un orgasmo. Y ese estimulante puede ser una idea, puede ser un pensamiento, puede ser una fantasía sexual ilícita. Por lo tanto, la masturbación es un pecado que en muchos casos se utiliza la pornografía. Porque no creo que haya un caso donde alguien se masturbe sin cumplir ninguno de estos requisitos, ya que el pecado mental es tan pecado como cualquier otro pecado. Y podemos decir que el odio, la codicia, la envidia y el deseo sexual son pecados mentales, porque el deseo sexual hacia una persona que no sea su esposo o esposa son pecados que la Biblia condena. Y por lo general la masturbación incluye laxivia, desenfreno y falta de dominio propio. Y si una persona está cayendo en este pecado, lo que debe hacer es huir de este pecado, porque este pecado es nocivo para la vida espiritual. Por lo tanto, este pecado lo podemos clasificar como fornicación y es condenado por Dios. 1 Corintios 6:8 dice: pero vosotros cometéis agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Entonces, la masturbación es un pecado de los más difíciles de nosotros poder vencer. Primero, porque en nuestro cuerpo hay un deseo de satisfacción sexual. Y segundo, porque es un pecado secreto. Incluso podemos decir que es más oculto que la pornografía, donde solo la persona que lo practica lo sabe, y Dios también conoce estos pecados.
Por eso no debemos de pensar en la masturbación que es simplemente una debilidad de la persona o es simplemente un pecadillo por ahí sin importancia. La masturbación como tal es un pecado, y este pecado como cualquiera otro pecado se puede vencer, aunque a veces estas personas suelen pensar en cosas malas como ya sean robos, homicidios, y a la masturbación simplemente como algo insignificante. Dicen, no le estoy haciendo daño a nadie, pero no se dan cuenta que se están condenando a sí mismos. Nuestra lucha también es con la carne, Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos, Colosenses 3:5. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El Señor nos manda a limpiarnos de toda contaminación, de todo pecado. Y la masturbación tiene que ver con nuestra mente, tiene que ver con nuestros pensamientos. Entonces es el lugar donde nosotros tenemos que ir para poder vencer este pecado. Y Dios nos manda a que quitemos de nosotros la antigua manera de pensar, que tiene que ver con nuestra naturaleza pecaminosa, y nos manda a que pensemos de una manera siempre agradable a Dios. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestras mentes. Entonces, para poder combatir este pecado lo que debemos hacer es sanar nuestra mente y tomar medidas que nos ayuden en este proceso. Recordemos que en este mundo ninguna persona tendrá una vida de santidad instantánea, donde uno pueda decir, me convertí al Señor y ya nunca he vuelto a pecar. Y como esto no sucede, por lo tanto debemos seguir los pensamientos y comportamientos que son agradables a Dios, porque si no hacemos esto no podemos alcanzar la victoria sobre esta clase de pecados. Por tanto nosotros debemos de cuidarnos con este pecado. Por ejemplo, debemos de nosotros cuidar nuestros oídos de conversaciones que provoquen deseos sexuales indebidos. Esto también incluye la lectura de material de índole sexual o de doble sentido. Aunque también nosotros debemos hacer es educar nuestros ojos, evitando al máximo el material pornográfico que nos excite sexualmente, evitar mirar personas del sexo opuesto que nos atraigan más de lo necesario. También nosotros lo que debemos hacer es limitar nuestras manos, evitar tocar personas del sexo opuesto sin ninguna necesidad. Por lo tanto, nosotros debemos dejar de hacer estas cosas, pero también nosotros debemos al dejar de hacer estas cosas, reemplazar estas cosas por otras que nosotros sí debemos hacer. Entonces nosotros debemos de comenzar a hacer por ejemplo, edificarnos, por ejemplo, escuchando prédicas, y aprender nosotros también a controlar nuestros pensamientos y aprender también a controlar también nuestra mente y estar muy alerta con nuestra mente, estando al tanto de todo lo que pensamos, porque los pensamientos son muy traicioneros y es en la mente donde mayormente y más fácilmente, de hecho, comienzan todos los pecados, y el pensamiento es donde mayormente también comienzan todos los pecados sexuales. Pablo nos dice en Filipenses 4:8, nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es agradable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viniste en mí, hace esto, y en el Dios de paz estará con nosotros. Entonces nosotros debemos de empezar a pensar en todo lo honesto, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que tenga virtud, y reemplazar todas las cosas viejas por estas cosas, para nosotros poder luchar y tener la victoria sobre este pecado. Vamos a concluir acá, y dentro de 8 días, si Dios nos permite, continuaremos con este